Hola, yo soy Karina Cortés y el día de hoy te voy a hablar solo un poquitito de lo que son las demencias, a quiénes afectan, cuáles son sus tipos, cuáles son las fases, los factores de riesgo y sobre todo los signos para estar alerta. Así que comenzamos. La demencia es una neurodegeneración que afecta negativamente al afectado, ya que le impide tener una autonomía en su vida y lo convierte por automático en persona dependiente. Es una condición clínica que afecta la química del cerebro, por lo tanto, afecta la salud mental. Se desarrolla de forma progresiva y afecta la capacidad cognitiva del afectado, y las áreas afectadas son la memoria, la capacidad de razonamiento y de comprensión, el control de las emociones y la orientación, la articulación y el adecuado uso del lenguaje, la coordinación motora, el juicio adecuado, y afecta también en la capacidad de desarrollar adecuadas relaciones para las habilidades sociales. Existen más de 8 tipos de demencias. Sin embargo, la más común es la de Alzheimer. Encontramos también la demencia por cuerpos de Levy. También existe la demencia frontotemporal o por enfermedad de Pick, demencia mixta, demencia vascular, demencia por Parkinson, y existe también la demencia que se presenta en las personas cuando tienen un excesivo y proceso de congestiones alcohólicas. Ojo, la demencia senil no existe como tal. Ahora bien, es momento de que hablemos de las fases que se presentan en la demencia. Y en estas te voy a mencionar que son 3. Primera fase es la fase temprana. En esta se presentan cambios muy sutiles en las personas. Se manifiestan desde luego en la memoria, en la capacidad, o más bien en la reducida capacidad que se va presentando en recordar a las personas, en recordar los nombres, en recordar las fechas y sobre todo las pérdidas más frecuentes de sus objetos y de algunas cosas que son importantes para ellos. Es de suma importancia mencionar que en esta primera fase no es tan significativa aún para los pacientes, y en esta primera fase aún el paciente puede llevar una vida todavía con cierto nivel de autonomía, puesto que todavía no se presenta ¿cómo decirles? Un daño muy severo. Posteriormente tenemos la fase 2 o la fase intermedia. En esta segunda fase, los afectados comienzan a tener problemas para realizar sus actividades de la vida diaria, tales como cocinar, como limpiar, como conducir, como realizar sus actividades de aseo de su propia persona. Empiezan a presentar también cambios en su personalidad, comienzan a volverse un poco más irritables, a presentar cuadros de ansiedad y sobre todo cuadros depresivos, y es aquí, en esta segunda fase, donde comienza a darse cuenta el paciente que ya no está la cosa tan normal y que requiere de asistencia de alguna otra persona. Al llegar a la tercera fase, la cual es la fase avanzada, los individuos afectados ya requieren apoyo para realizar el total de sus actividades diarias. Les resulta sumamente complicado comunicarse con los demás. Necesitan ayuda para la elaboración de sus alimentos y desde luego para alimentarse. Requieren apoyo para la realización de sus actividades del hogar. Y en esta tercera fase se comienza también desde luego con la pérdida del control de los esfínteres, tanto de la vejiga como del intestino. Pero ahora bien, pensemos, ¿a quiénes afecta la demencia? La demencia puede afectar a cualquier persona. Sin embargo, es más prevalente en las mujeres. Los rangos de edad son a partir de los 60 años, aunque eso no garantiza que es ahora sí que un rango de edad estable. Sin embargo, son los parámetros en los cuales se presentan la mayoría de casos, pero el mayor índice de demencia se presenta en los adultos en edad más avanzada, esto es, en los 80 años. Existen también factores de riesgos que contribuyen a que las personas presenten demencia. Por ejemplo, y el número 1, la edad avanzada,
la mala alimentación, presentar lesiones cerebrales, padecer Parkinson o esclerosis múltiple, tener un estilo de vida poco saludable donde el alcohol y el tabaquismo sean factores prevalentes, falta de estimulación cognitiva de manera permanente, el sedentarismo es otro factor de riesgo, el presentar enfermedades cardiovasculares tales como es la hipertensión, el diabetes y desde luego la ansiedad, la depresión y los cuadros de estrés permanentes contribuyen significativamente para que una persona presente demencia. Pero, ¿cómo saber o cuáles son los signos de alerta para estar al pendiente de que mi paciente puede presentar demencia? Ojo, las personas comienzan a presentar cambios tanto en lo cognitivo como en lo sensorial. 1. Comienzan con pérdidas y así como insignificativas de la memoria. 2. Presentan dificultad para comunicarse. En el número 3, su capacidad de organización, de raciocinio y sobre todo para la resolución de sus propios problemas comienza a verse disminuida. En el número 4, encontramos que los pacientes presentan mucha confusión y sobre todo desorientación. 5. Sabor metálico y disminución en el sentido del olfato. 6. Comienzan con el desarrollo de la agnosia. Y bueno, la agnosia, ¿qué es? Traducido en otras palabras, es la capacidad que tiene nuestro cerebro para interpretar para qué se utilizan las cosas, para qué son, para qué su uso, la capacidad de raciocinio. En el número 7, los pacientes comienzan a tener fallas en sus facultades motoras, o sea, de movilización. Número 8, presentan apatía. 9, los pacientes tienen cambios continuos de humor. 10, depresión. 11, alucinaciones. 12, ansiedad. En el número 13, presentan cambios en su personalidad y desde luego en sus comportamientos. Comienzan a hacer cosas que nunca habían hecho y cosas desde luego que a nosotros nos parecen sumamente extrañas. Ya hablamos de qué es la demencia, hablamos de sus tipos, hablamos de los factores de riesgo, hablamos de quién puede padecerla, pero es momento de hablar un poquitito de cuál es el tratamiento. Lamentablemente, en la actualidad no hay un tratamiento que tenga una cura permanente para las demencias. El tratamiento farmacológico depende totalmente de qué tipo de demencia se trata en específico, puesto que ya hablamos que existen varios tipos. Sin embargo, si hablamos de las demencias en general, el tratamiento es por lo regular el mismo. Va acompañado de un equipo multidisciplinario en los cuales formamos parte nosotros, los trabajadores sociales, el personal de enfermería, desde luego geriatría, el médico, el neurólogo y desde luego en algunos casos también el terapeuta físico. ¿Y por qué es multidisciplinario? Puesto que abarca varias áreas por las cuales se tiene que dar el tratamiento para el adecuado proceso de acompañamiento de nuestro paciente. Además de ello, incluye también un proceso de medicamentos. Esos medicamentos son los inhibidores de la colinesterasa y la memantina. Estos demuestran que mejoran significativamente los comportamientos de la cognición y desde luego los síntomas de las demencias. Se incluye además la terapia ocupacional, los cambios sobre todo de los hábitos y las costumbres, practicar ejercicio, una dieta equilibrada. Un dato sumamente interesante e importante es sostener una vida social, evitar todo tipo de aislamiento, aunque la misma demencia ya esté en una fase avanzada. El último, pero no menos importante y desde luego considero el más importante y en el que se engloba todo, es el apoyo emocional, tanto de las personas que lo cuidan, de las personas que estén en su entorno y sobre todo la paciencia que se pueda tener con el afectado. En el tema de las demencias se pueden durar horas y horas y horas hablando, puesto que hay un mundo de información. Sin embargo, por el día de hoy, yo agradezco tu atención.
Espero mi información te sea de utilidad y espero verte pronto. Me despido y no sin antes desearte lo mejor para ti y cada miembro de tu familia y espero verte hasta la próxima. Gracias y saludos.